Pues decisiones. Decisiones desde el prisma de alguien que ya ha decidido aceptar la decisión irrepetible de ese Dios que decide entregar a su Hijo por mí. Decisiones desde un punto de vista práctico con la sensibilidad de tener esa decisión de Dios en mente, que estará a niveles estratosféricos de las decisiones que nos queremos ver tomando en esta vida y con las que quiero ser especialmente sensible, porque, como digo, voy a ir tratando a nivel de titulares. Decisiones asumiendo que no es lo mismo decidir en la familia que en el trabajo, no es lo mismo decidir con tu esposa que con tus hijos, no es lo mismo decidir si tienes o no tienes responsabilidad en ese trabajo, no es lo mismo decidir en lo público que en lo privado, entendiendo que hay tantos matices serios y profundos como decisiones se tienen que tomar y tantos matices como personas estarán tomando esas decisiones. Pero al final todos decidimos. Y creo que es bueno ser intencional a la hora de tomar esas decisiones y tratar de entender delante de Dios por qué tomamos la decisión que tomamos, para qué tomamos la decisión que tomamos y cómo estamos tomando esa decisión. Antes de empezar, me gustaría compartir o hacer extensible a la Iglesia un desafío que nos propusimos un grupo amplio de personas hace unas semanas. El desafío era tratar de identificar creación, caída, redención y quizá hasta restauración en las predicaciones. 1, 2, 3, incluso los 4 valores, aunque no se mencionen de forma explícita, además de, por supuesto, aprovechar las predicaciones para reflexionar en ellas y no solo para ver si nos gustan, no nos gustan, si nos llegan, si no nos llegan o si estamos o no de acuerdo. Vamos a aprovecharlas y vamos a sumarlas a ese trabajo propio, personal e individual que debería estar existiendo. Decisiones. Al final, las personas vamos a tomar decisiones en función de lo que para cada uno es importante. Eso que creo que debería ser importante lo dejaré en la pantalla dentro de un par de minutos y debería marcar las decisiones como lo importante en nuestra vida. Decisiones que pueden ser cambiar algo o mantener algo, decisiones que pueden ser actuar de forma inmediata o esperar hasta tener los recursos o no, o para decidir no actuar porque lo mejor es no. Decisiones que se produzcan como se produzcan nunca deberían ser no decidir. Hay decisiones que se toman en segundos, decisiones que se toman en años, pero no decidir es tomar la decisión de no responsabilizarte en lo que te toca. Si tienes parte en el asunto, porque si no tienes parte, pues no estoy hablando de nada, si tienes parte en el asunto, no decidir es tomar la decisión de no responsabilizarte de lo que te toca. Y no responsabilizarte de lo que te toca va a tener consecuencias. Si las decisiones tienen consecuencias, no decidir también. Y serán consecuencias de tan larga duración como si hubieses decidido. Y hoy, pues como digo, voy a ir tocando titulares. Hoy solo me animo a animarnos a reflexionar sobre esto de las consecuencias y me animo a hacerlo con la figura de nuestro Señor resucitado y con las cicatrices de su cuerpo como consecuencia de la decisión con mayúscula que tomó a mi favor, a nuestro favor. No tocaremos consecuencias. Y pensando en lo importante, ¿cuál podría ser ese texto importante, ese que pego en el frigorífico, para poder tomar decisiones como algo grueso? No pondría un proverbio como algo importante, como una enseñanza central para tomar una decisión. He decidido elegir uno que nos suena a todos, aunque quizá al principio cueste un poco relacionarlo, pero al decir que es lo importante, creo que esto es importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.
Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Y el problema es que no amo a Dios así, ni de lejos. Ni de lejos. Y esto o lo reconoces o es que te estás moviendo en un ambiente opresivo que no te permite decir la realidad que estás viendo en tu corazón, o es porque te mueves contigo mismo en una introspección poco seria o superficial, o es porque crees que el Evangelio es para salvación y ya. Yo no amo a Dios con toda mi mente, no, me gustaría, lo deseo, pero no es el caso. En el cielo, vale, pero aquí no. Me enfado, me cabreo, no amo a Dios y que hay que aceptar que aunque deseas lo bueno, porque es para lo que estamos creados y para lo que estamos diseñados, amar a Dios con todo nuestro corazón, como nos recuerda Pablo en Romanos 7:19, no me sale lo que deseo. Y aunque no me sale lo que deseo, con esa tensión es con la que tengo que vivir y con la que tengo que decidir. No amo a Dios como deseo, pero tampoco amo al prójimo como a mí mismo, y menos mal, porque a veces no sé cómo amarme bien a mí mismo, entonces pues tampoco le vendría bien al otro que lo amara como me amo a mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué he elegido este texto para hilar decisiones? Por un lado, porque es lo importante que tendría que estar filtrando mis decisiones, y al final lo usaré como hilo para tratar de entender un poco los puntos que tocaremos. Decisiones, algunas son fáciles, otras horribles, otras las tomamos mal, otras las tomamos bien, decisiones en las que no nos querríamos ver envueltos, que no le desearíamos a nadie, decisiones que todo el mundo querría querer tomar en algún momento, decisiones hay miles, y con esa sensibilidad, si nos fijamos en las ocasiones en las que no decidimos a la ligera, en esas que son importantes, en esas en las que tratamos de ser intencionales, sea en el ámbito que sea, creo que si diseccionamos nuestro tiempo de decisión, en esas decisiones creo que podríamos encontrar algunos puntos en común. Asumiendo que ni de lejos son todos. Uno que obviaba de forma intencional, entre otros, es la libertad personal y la libertad y el bien común. O sea, entendiendo que no son todos estos elementos. Entendiendo que unas veces pasaremos por más y otras veces pasaremos por menos, que pasaremos con más intensidad por unos que por otros. Y recorriéndolos a modo de titular, vamos a tratar de sacarle algo de provecho, sabiendo que de cada uno se podría hablar y se ha hablado de forma larga. Recaba datos, ora y reflexiona, ahonda en los deseos de tu corazón, valora las circunstancias, mira cómo te ha hecho Dios, busca consejo, y por último Mateo 22 del 37 al 39. Así que recaba datos dando por sentado, que como digo, estoy pensando en personas que han aceptado al Señor, estoy dando por sentado personas que tienen una vida de relación con el Señor, una vida de oración, un tiempo de oración y una actitud de oración empapada por ese tiempo de oración, dando por sentado esta relación personal del creyente con Dios tal como se le presupone el valor al soldado, partiendo de esta presunta realidad. Me gustaría decir también que todos estos datos están interrelacionados. Por ejemplo, a la hora de recabar datos, habrá quien se mueva, bueno, todos nos movemos en dos extremos de un abanico de carácter. El que se cae hacia esa intuición radical en el que con medio dato decido, no necesito más, decido. Y también está el que se cae hacia el extremo del inmovilismo, fruto de esa insatisfacción radical de que no hay datos lo suficientemente objetivos ni números de datos lo suficientemente claros como para que yo decida. Pero aún así hay que recabar datos. Y me interesa ver también dónde se recaban datos. Y me animo a recordarnos a Daniel.
También se ha predicado largo y tendido de Daniel. Es un chico con una vida que no fue sencilla. Nos animo a recordar los 6 primeros capítulos esta semana, al menos. Y os recuerdo lo que ocurre en Daniel 2. En Daniel 2, Nabucodonosor, rey inseguro, autoritario, pega un decretazo y decide matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel no sabe de qué va el asunto. Hay un guarda que se acerca a Daniel, le dice, está sentencia de muerte, y Daniel pregunta por qué. Trata de recabar datos de la situación. Y una vez que este guardia le dice por qué, hay una cosa muy interesante que hace Daniel, que es ir al origen de los datos. Y se va y se planta delante del rey, y le pregunta y habla con el rey. A veces olvidamos lo importante que es volver al principio de las cosas, al origen de las cosas, para recabar los datos suficientes para poder actuar. Y cuando Daniel recaba esos datos suficientes yendo al origen, antes de dar ninguna respuesta precipitada, antes de salir corriendo, antes de actuar por inercia, antes de cualquier otra cosa, hay una cosa que me maravilla de este chaval joven, que se retira a orar y a reflexionar. Antes de tomar cualquier decisión con todos los datos, Daniel ora y Daniel reflexiona. Ojalá yo, en mi vida, pusiera todos los datos objetivos a los pies de Dios, tratándolo de filtrarlo con su voluntad antes de decidir cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar y a reflexionar antes de una decisión importante? Creo que es directamente proporcional a lo importante de esa decisión. Cuando la decisión te pesa como el plomo, seguro que decides dedicar tiempo a orar y a reflexionar y a guardar silencio para tratar de escuchar a Dios. Si la decisión no pesa como el plomo, quizá no seamos este Daniel, guardando silencio, orando y reflexionando y luego dando gloria a Dios por la decisión que pone en su corazón. Ora y reflexiona. La imagen de Daniel no tiene precio. Pero si la imagen de Daniel no tiene precio, fijaos en Jesús. Se levantaba, oraba y reflexionaba por la mañana, o se acostaba tarde. ¿Y qué hizo Jesús antes de tomar la decisión más importante de su vida? Orar. Orar. Antes de tomar la decisión esa de clavarse voluntariamente, usando a gente, pero clavarse voluntariamente en una cruz para cargar en él, que yo, aunque lo desee, no amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todo. Antes de clavarse por eso, Jesús oraba con intensidad. Y por eso cuando digo que el que se toma a la ligera esto de que no ama a Dios con todo su corazón, vale que no menosprecia la sangre de Jesús para su salvación. Vale que a lo mejor considerarse un poquito mejor que Pablo en Romanos no es tan grave. Pero querido, estás despreciando la sangre de Jesús para tu día a día y para tu transformación personal. Eso es muy serio, muy feo, muy triste. Ora y reflexiona. Trata de entender cuál es la voluntad concreta de Dios a la hora de tomar esas decisiones, y para eso, para esas decisiones importantes, trata de tener en cuenta qué mueve tu corazón. Mira hacia dónde apunta tu corazón, dónde apunta nuestro corazón, porque si apunta bien, si tu corazón se deleita en el Señor, el Salmo 37 es una promesa preciosa. Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón.
Él te concederá los deseos de tu corazón, porque Ezequiel 36:26, mi corazón que antes era de piedra, ahora es de carne para sus estatutos, tierno para recibirlos y para integrarlos. Y sin embargo, ¿quién no le viene a la cabeza ese Jeremías 17:9 de engañoso es lo que sale del corazón? Jesús, Mateo 15, lo que contamina es lo que sale de dentro, ojo querido, con el corazón. ¿Cómo equilibro esto? ¿Cómo lo hago? Por resumir muy rápido, creo que sabemos de sobra, y no solamente lo sabemos, sino que lo tenemos interiorizado, que el problema del corazón no es desear. Claro que no es desear. Hace un segundo deseaba amar a Dios con todo mi corazón. No, el problema no es desear, el problema es qué deseo y cuánto lo deseo. Y para profundizar en esto, la predicación de Paco me gustó mucho, esa que nos recordaba que los ídolos no son siempre de madera y que no son cosas malas, aunque a veces sí que son cosas malas, y que son cosas malas que a veces es fácil identificar, pero que otras veces no son tan fáciles de identificar y vienen ahí mezcladillas de forma sutil, como por ejemplo pegarle un bocadito a esa frutita de buen aspecto del arbolito de la vida. Eso aparentemente no es malo, pero es malo en sí mismo. Y ¿quién no quiere ser Dios alguna vez, en algún momento de su vida? También por eso murió Jesús. Entonces, el látigo de 7 colas lo podemos guardar en el cajón, pero seamos honestos. Y luego está cuando realmente lo que deseo no es en absoluto malo. No estoy deseando pegarle el bocadito a la frutita, no, sino que deseo cosas que son buenas en sí mismas. La salvación de tus hijos, la salud de tu esposa, cosas buenas en sí mismas. ¿Dónde estaría ahí el problema? Pues, en principio no tendría por qué haber problema, pero sí que es saludable identificar el cuándo y el cuánto deseo lo que deseo. Porque en función de ese cuánto deseo lo que deseo, y nos va a ocurrir, y es humano, y es saludable poner esto a los pies de Dios cuando sea una decisión o un deseo grueso. Si ese deseo es tan grande que no me deja ni dormir, y es legítimo tener deseos buenos así de gruesos, el único descanso que se podría buscar es en ese padre que decide entregar a su hijo por mí. Y en el cuánto, o en el cuándo ya. Si lo deseas ya, y lo deseas por encima de todas las cosas, quizás estás ante un deseo que por muy bueno que sea, esclaviza, y no será fácil encontrar descanso, quizá ni en el Señor. Me encantaría meterme más en este charco del cuánto y del cuándo hoy, pero no da tiempo en absoluto, así que circunstancias. Si mirar hacia adentro, mirar hacia el corazón es importante, mirar hacia afuera, que es donde Dios nos ha puesto, no es menos importante. Y si algo tengo claro de las circunstancias es que son esclarecedoras, pero en absoluto son definitivas. Y se me ocurren barbaridad de ejemplos. Saúl persigue a David, David huyendo se mete en una cueva, al fondo de la cueva. Saúl necesita hacer sus cosas y se mete en la cueva. Los hombres le dicen: oye, mira, Dios te lo ha puesto para que lo liquides. Las circunstancias se la pintan a David para matar a Saúl, y David entiende que no es lo que le toca. Las necesidades. Todas las necesidades que circunstancialmente identificamos, ¿tenemos que cubrirlas? ¿Cuánto hemos trabajado esto durante tiempo con el Señor Jesús como ejemplo? Y lo que quiero destacar del tema de las circunstancias es: quiero buscar la voluntad de Dios detrás de las circunstancias, o con las circunstancias voy a entender que lo tengo todo claro. Quiero buscar la voluntad de Dios detrás de lo que ocurre, o lo que ocurre es suficiente
no es nada fácil. Y además añado, en las circunstancias, los recursos materiales y personales, porque vamos a tener que poner carne encima del altar si queremos que llueva fuego. Vamos a tener que poner mercancía, recursos materiales y recursos personales. Y, por ejemplo, y a modo de titular, Jesús, cuando está hablando del precio del discipulado, pone un ejemplo, está hablando de algo espiritual, y pone un ejemplo material cuando dice, nadie empieza a construir una torre sin saber si le llega o no le llega. Tendremos que tener en cuenta los recursos materiales y personales. Y en el aspecto personal, ten en cuenta cómo te ha hecho Dios. Y cuando escudriño 1 Corintios 12, realmente estoy convencido de que si tienes dones para servir a Dios de alguna manera, no se pueden andar enterrando moneditas debajo del suelo. Si tienes dones para servir de enterrar moneditas, ni hablar. Y a la vez, y confiadamente, cuando no solamente estás escudriñando textos, que es imprescindible, también estás escudriñando lo que te rodea, puedes ver un Dios poniendo delante de ti un camino tan ancho, tan amplio como Él mismo y como su amor, para desempeñar esos dones en lugares tan diversos que, lejos de intimidar, deberían impulsarnos al descubrimiento e impulsarnos a la acción. No te encapsules. Escuchaba a un chico al que queremos mucho decir, si encapsulas a Dios, se evapora. No encapsules lo que Dios tiene preparado para ti, porque ni Dios es encapsulable, ni su voluntad para ti tampoco. Descubre cómo te ha hecho el Señor. Mira dónde te está poniendo y comprueba todo lo que tiene preparado para ti. Y revisa cómo eres y cómo te ha hecho, porque si eres me gusta poner ejemplos de árboles o de animalitos, si eres un Martín pescador, a Dios querer, vas a coger ratones por la noche. Pero eso no es lo suyo. Podrás coger alguno, porque a Dios querer salen muchas cosas y muy buenas, pero ¿no sería más sabio actuar, y entended cuando digo esto, pero actuar conforme a roles de especie, según cómo te ha creado Dios? Porque si eres un pajarito que pesca, ya te digo yo que para todo no sirves. Para todo no vales, pero para algo sí. Seguro que para algo sí. Así que ten en cuenta esto, ten en cuenta que no siempre a lo largo de tu vida vas a valer para lo mismo, y ten en cuenta no solo cómo eres, sino también cómo estás, que aunque sea pasajero, forma parte de mirarte, y el Señor nos ha regalado un idioma en el que podemos diferenciar estos dos verbos. Mira cómo eres, pero también mira cómo estás. Hay momentos y momentos en tu vida. Siguiente punto, y termino con la lista, antes de pasar a ama a Dios, uno que quizá aparentemente pueda ser secundario, pero que creo que es importante. Qué bueno es tener cerca y valorar a esas personas de confianza y que te aman y que sabes que no te van a decir lo que quieres escuchar, sino que lo que te van a decir, y además conociéndote, que es muy importante, lo que te van a decir es lo que, y subrayo, en su opinión, que no es decisivo, pero te van a decir lo que en su opinión mejor te va a venir para enfrentar la situación que estás enfrentando. Y la guinda es cuando encima lo hacen teniéndote en cuenta cómo eres y no teniendo en cuenta o estándares o recursos personales y materiales de cualquier otra persona que no eres tú. Otro día podríamos hablar más acerca del consejo y nos meteríamos más en formas y fondos a la hora de decidir cómo dar un consejo, pero permitidme que mencione esa preciosa palabra sazonada con gracia de Colosenses 4:6. La verdad es imprescindible, la gracia es maravillosa.
Y después de recorrer esto, algunos titulares que, bueno, me han servido en algún momento, me gustaría empezar con el asterisco y me gustaría tratar de poner cimiento a estos puntos. Recuerdo que cuando me convertí, como un río cuando nace, recuerdo que lo ruidoso y lo efervescente de ese primer amor con Dios casi no me dejaba mirar a otro sitio a la hora de tomar decisiones. Estaba recientemente enamorado y ese amor joven y efervescente salpicaba superficialmente, pero salpicaba todas las decisiones que tomaba, pero superficialmente, salpicaba. Mucha espuma, mucho ruido, pero poco fondo. Luego, cuando ese amor hacia Dios tendría que estar volviéndose más profundo y más caudaloso, y que es como los ríos, cuando más vida, más fruto podría dar, en ese punto, ¿cuántas veces el amor profundo corre el riesgo de ser silenciado por el ruido y por lo efervescente del amor a lo inmediato, a lo urgente, al trabajo, a las necesidades más cotidianas, a la familia, a la productividad, al ocio o incluso a la inercia? ¿Cuántas veces cosas poco importantes ensombrecen lo verdaderamente importante? ¿Cuánto pesa lo importante, lo profundo del amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón en nuestras decisiones en todos estos puntos? Porque lo que a mí me pesa, sobre todo cuando estás en modo piloto automático, y a veces el Señor nos saca de eso, lo que a mí me pesa es amarás a ti mismo sobre todas las cosas. De hecho, es lo que socialmente está bien visto. Tú, te, ti, contigo. Eso es. Y amándome a mí mismo sobre todas las cosas, no puedo amar al prójimo sobre todas las cosas porque no cabemos los dos ahí. No hay manera. Y sin embargo, cuando te dejas imperfecta, pero progresivamente de ese egocentrismo en el que todo gira en torno a ti y empiezas a girar poquito a poco, aunque sea poquito a poco en torno a Dios, cuando progresiva pero imperfectamente, pero Dios empieza a ocupar su lugar, las cosas empiezan a ordenarse y empiezas a sentir, al menos en función de lo que estemos hablando, cierta liberación. Dios nos libera de muchos bloqueos del egocentrismo, primero cuando vemos quién es y lo que ha hecho por mí, y nos acerca a esa realidad de una vida puesta al servicio de Dios, de su reino y de los demás, que sería una realidad en que crece esa realidad que nos recordaba David, de menos yo y más nosotros. Qué precioso, menos yo y más nosotros. Que nunca, jamás, never, no, nunca, y reitero, nunca debería ser menos tú y más nosotros. Eso es tremendamente egoísta. Nunca, jamás, never, menos tú y más nosotros. Tampoco menos yo y más vosotros. No me estaría amando bien. Y no podríamos amarnos adecuadamente los unos los otros. Así que hazte preguntas, ora y reflexiona. Realmente con mis decisiones estoy favoreciendo, estoy trabajando, entended cuando digo esto, estoy favoreciendo, estoy trabajando el amor a Dios, a mí mismo y a los demás. Con mis decisiones estoy fomentando mi relación personal con Dios, poniendo la parte que me toca para que esa relación se parezca un poco más a como será en el cielo, perfecta y plena. Con mis decisiones me estoy amando a mí para mi crecimiento personal y para mi desarrollo espiritual, para acercarme cada día un poquito más a Cristo y a cómo seré
cuando esté en el cielo, sabiendo quién finaliza y quién actúa en la transformación, con mis decisiones estoy favoreciendo el crecimiento y el desarrollo personal de la gente que tengo a mi alrededor. Con mis decisiones estoy tratando de que mi círculo más cercano se parezca a cómo será lo que me rodea cuando esté en el cielo. Con mis decisiones, como decíamos en el retiro, estoy favoreciendo al reino de Dios. Todo esto es lo que debería mover nuestras decisiones, y no he mencionado en absoluto, y no porque se me haya olvidado, sino porque no lo he hecho de forma intencional, la evangelización. En absoluto la he mencionado, porque si vives como vives, si vives conforme a lo que crees y decides conforme a lo que crees, es probable que Dios nos regale la oportunidad de decir por qué vivimos como vivimos y por qué decidimos como decidimos. Creo que el Señor a veces nos pone por delante decisiones que van a poner a prueba nuestra relación con Él. Con la boca pequeña, espero que no nos ponga muchas, porque sabemos lo que es importante. Pero a veces lo que podemos esperar es que humanamente se bloquee eso que es importante. Y si amo a Dios, o a mí, o al prójimo, es porque Él me amó primero. Esperemos que el Señor nos permita ver ese amor primero suyo detrás de cada una de nuestras decisiones.